Más allá de que se cumplió en comparación con el Mundial pasado con el Tata Martino, otra derrota épica y honrosa de nuestra selección. México es eliminado del Mundial por Inglaterra y en el 2026, después de 40 años, México es incapaz de pasar a los cuartos de final. La última vez que México tuvo un Mundial exitoso fue cuando estuvo a nada de disputar una semifinal de Copa del Mundo, y eso fue en 1986. Se fueron a tiempos extras con Alemania en cuartos de final, un partido cerradísimo, pero cayeron y se quedaron a nada de hacer historia disputando una semifinal. Después de ese mundial pensaríamos que México lo conseguiría, pero derrota tras derrota en los próximos mundiales, cayendo contra Bulgaria en 1994 y así consecutivamente hasta ahora, donde teníamos todo para ganar a Inglaterra, el mejor escenario en nuestra casa, el Azteca, donde nos sentíamos cómodos, jugando a una altura de más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Pero cuando te enfrentas a una selección que está en el ranking 4 del mundo y tú estás en el número 10, pasan cosas como las siguientes. Como lo dijo el técnico de México, el Vasco, nosotros tuvimos 18 disparos, 4 de ellos a portería. Ellos tuvieron 3 y 2 los convirtieron en goles. Ellos te hacen 3 goles con 4 o 5 tiros y nosotros intentamos 18 tiros y solamente 6 o 7 entre los 3 palos, y eso no sirve para nada. Perdimos y no hay más que reconocer que el rival manejó mejor los tiempos que nosotros, que no se equivocó como nosotros y que pues nada, les deseamos que... Hoy Inglaterra nos recordó porque ellos son número 4 y nosotros número 10 del mundo. Y a ver, gente, la verdad, hoy no me voy a callar. Como bien lo dijo el Tronco del Ayun en los comentarios y el Piojo Herrera, no debes estar tirando centros y centros. Tuviste 50 minutos con un hombre menos. Debes elaborar una jugada, debes hacer paredes. No te la puedes pasar tirando centros a una selección donde sus jugadores pasan el 1.90 de estatura y México apenas alcanza el 1.75. O sea, neta, no mamen qué le pasaba al güey del Piojo Alvarado. ¿Qué le pasaba a Gallardo? Luego el Santi Jiménez nada más entró a lesionarse. Si ese canijo no estaba para jugar un mundial, para que lo convocan. No pesó ese hombre de más que México tuvo por más de 50 minutos. Para que llevan a lesionados a un mundial, lo mismo Alexis Vega que fue de paseo, y para que sacan a Quiñones, y porque no metieron a Mateo Chávez. O sea, neta, ¿ese Vasco por qué se equivoca en los cambios? La realidad es que México no impuso sus condiciones, sino superó el rival. Pero a decir verdad cometimos muchos errores. Errores que te lo hacen pagar caro estos jugadores de primer nivel. La misma historia en Brasil 2014 cuando Holanda nos elimina. La misma maldita historia en Francia 98, cuando Lara se equivoca y deja la pelota en el área chica y nos hacen el gol. La misma historia en 2026, cuando Mora se equivoca y pierde un balón que deriva en gol. Lo mismo en Rusia cuando contra Suecia el petardo de Edson Álvarez mete un autogol. Y ahora en 2026 dejando pasar un balón que también convierten en gol. O sea, ¿por qué en estas instancias les ganan los nervios? Son errores de novatos. México no puede dar ese salto de calidad. Esa es la realidad. Nos equivocamos en momentos clave donde no te puedes equivocar. México carente de inteligencia dentro de la cancha. El saber que estás jugando contra Inglaterra, donde los centros son ganados por su habilidad en juego aéreo. Se la pasó mandando centros que ganaban los ingleses, con más de 1.87 de estatura en promedio. Nunca elaboraron una jugada, carentes de idea para poder anotar otro gol. Sin Quiñones jugando en la cancha, el mejor de México, y con un petardo llamado Memote. México cayó ante Inglaterra, señores, ante su estadio, en su territorio, en su catedral de fútbol, el Azteca. Vamos a jugarle a Inglaterra como lo hicimos contra Ecuador. ¿A quién se le ocurre esa estupidez? Los especialistas de verdad sabemos que eso era un suicidio. Eso era una tontería. Pero bueno, por muchos lapsos Inglaterra ni siquiera te presionaba. No. Acortas la distancia y al portero de las Chivas se le ocurre hacer un penal. Sí, hay un error también de Edson, pero el que hace el penal es el portero de las Chivas, el tal Arrangel. Maldita seas 1000 veces, mediocridad mexicana, maldita seas. Pero ya ni modo, la selección se debería enfocar en lo que no se ve,
enfatizar en que sus jugadores sean inteligentes, que no sean futbolistas con talento, pero que apenas hayan terminado la telesecundaria. No, eso no sirve. Deben de tener una formación rígida, meterlos a estudiar la universidad en las escuelas de fútbol, como ya lo hacen algunos equipos de México como el Club Pachuca. Así sí, y dejen de decir esa pendejada de ¿y sí, sí? ¡Y sí, sí, México! ¡Carajo! ¡Y sí, sí! ¡Ya nos tocaba! ¡Ven y les digo! ¡Y sí, sí, México! El petardo que se inventó esa frase mediocre, tan mediocre como la otra antigua de sí se puede, y ahora este petardo salió con esta pendejadísima de ¿y sí, sí? Pero qué pendejo inventándose su pendejada que todos los mediocres repetían. Muestra clara de que nunca han ganado nada. Dejen de repetir por favor esa mamada que se inventó ese petardo que narra. En que te basas para soñar, no seamos mediocres. Si el jugador tiene un coeficiente intelectual bueno, tomará mejores decisiones que estos dos petardos que ves en pantalla, que se la pasaron tirando centros a lo güey, cuando lo que tenían que hacer era elaborar una jugada de pizarrón de esas que el Vasco y Rafa Márquez les tuvo que hacer practicar para chingar a los ingleses. Entonces México queda eliminado una vez más en octavos. A pesar de haber jugado el quinto partido, se quedó en las mismas que mundiales anteriores. Y este es un mensaje también para el petardo de Azcárraga. No puedes tener una mala organización. Y a pesar de que el Vasco siempre hace su magia porque corrigió a una selección en ruinas y la preparó de forma notable, no puedes pretender que el técnico siempre sea el responsable de que la selección vaya mal. Te voy a decir la verdad aquí. Son los millones de pochos que pagan boletos caros para ver a México jugar en Estados Unidos. Esos güeyes son los que le han llenado las arcas al Cachetes de Albóndiga, al Cuyo Azcárraga y ese güey, con el fin de que los pochos petardos sigan pagando hace partidos mediocres en Estados Unidos, en vez de patrocinar a la selección una gira europea para medirse a potencias mundiales. En fin, gente así pasó, así sucedió y valió verdura una vez más. Que quieren que les diga. Díganme qué chingados quieren que les diga. Pónganlo en los comentarios, en que me equivoco, en que estoy mal, que dije de malo, que digo de mentiras. Pues nada, si todo es verdad. La otra cara de la moneda, la verdadera razón del por qué México fracasó en 2014, en 2018 y en 2022, fue por mantener a las famosas vacas sagradas en la selección. Las vacas eran Memo Ochoa, Chicharito, Andrés Guardado, Héctor Herrera, el Chucky Lozano y Héctor Moreno. ¿Y por qué las mantenían entonces? Aquí te voy a decir la verdad, las mantenían por los patrocinios que tenían con Coca-Cola y con Banamex. Y el resto de empresas que patrocinan a la selección, ellos vendían porque eran figuras conocidas. Los novatos no vendían. Por eso, Azcárraga, dueño de la selección, porque si no lo sabías, ese es el dueño de la selección. Mantiene acuerdos y patrocinadores y maneja el negocio del fútbol en México. Es por eso que prioriza el dinero antes que los buenos resultados en la selección mexicana. En mucho tiene que ver, y si quieres saber el rostro del culpable en México, es este señor quien le importa más el dinero que los resultados en la selección mexicana. Se les dijo y se les advirtió desde Copa Oro, desde Nations League, qué iba a pasar cuando nos enfrentáramos a las potencias mundiales. ¿Qué iba a pasar? Esto iba a pasar justamente, la incapacidad. ¿A quién demonios se le ocurre? Vamos a jugarle a Inglaterra como lo hicimos contra Ecuador. ¿A quién se le ocurre esa estupidez? Los especialistas de verdad sabemos que eso era un suicidio. A Ochoa lo mantuvieron hasta que se cansó, y aunque no dio malos mundiales, era hora de que su puesto se lo haya dejado antes a otro portero para que fuera tomando experiencia. El Chícharo estaba en decadencia, llegó a Rusia 2018 con 7 kilos de sobrepeso. Un verdadero petardo irresponsable que ya no hacía nada. Andrés Guardado, lo mismo, su posición era de mucho desgaste. El mediocampista es el jugador que más rápido termina su carrera por el sacrificio de atacar y defender. Pero a Guardado lo mantuvieron cuando ya era hora de retirarlo. Mismo caso de Héctor Herrera, aunque muy bueno. Lo mantuvieron mucho tiempo hasta Qatar 2022, cosa que ya no tenía que jugar como titular. El mismo caso con el Chucky. Y todo esto por lo anteriormente mencionado. Son jugadores que están posicionados con las marcas, por eso los mantenían en la selección mexicana. Bueno, así las cosas en la selección, yo solamente informo. Y como siempre tú tienes la mejor opinión.
Déjame en los comentarios las razones por las que creas que la selección siempre se queda en las mismas en los mundiales y porque no es capaz de dar un salto de calidad, como ya lo hizo España, como ya lo hizo Croacia, como ya lo hizo Marruecos, Bélgica o Senegal. Incluso Ghana, que estuvo a nada de colarse a una semifinal a punto de eliminar a Uruguay junto con el perro mordelón de Suárez. Incluso Costa Rica o Estados Unidos se han colado a los cuartos de final en Copas del Mundo. México quitó el descenso de su liga. Así los equipos no se esfuerzan porque saben que no van a descender. Las oportunidades para futbolistas mexicanos son pocas por la abundancia de extranjeros en los equipos mexicanos. Muchas son las deficiencias, esto no es un tema nuevo. Los comentaristas se la pasan repitiendo lo mismo cada año. Pero como comen del patrón, jamás escucharás a petardos como este o como este otro que los culpables son los dueños de las televisoras, específicamente Televisa y Azcárraga, que es el que tiene más peso en la selección. La cara del culpable es un rostro bien conocido, es este. Y aquí en León Sun Sport no nos andamos por las ramas, te lo decimos sin tapujos. La verdad sea dicha. Ahora dinos, ¿qué piensas? ¿Se deberían prohibir partidos en Estados Unidos para que los pochos dejen de pagar boletos caros? ¿Son los pochos los verdaderos culpables? ¿Sería mejor si México se cambiara a la Conmebol? Te leemos en los comentarios.